¿Quién creó la terapia Gestalt? La terapia Gestalt fue creada por Fritz Perls en el año 1940, pero sus bases fundamentales se desarrollaron en el año 1951 cuando él sacó su primer libro llamado Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana. Para Perls, la terapia Gestalt se basa en la naturaleza de nuestro cuerpo y de nuestra conducta. Listo. Y para continuar vamos a ver ¿qué es la terapia Gestalt? La terapia Gestalt es una terapia con un enfoque humanista. ¿Qué quiere decir? Que mira a la persona como un todo, contemplando sus emociones, sus comportamientos, sus pensamientos e incluso su espiritualidad. Y esta terapia se basa en el darse cuenta y tomar conciencia de lo que le está pasando a la persona para que la persona tenga las herramientas de cómo saber manejar y afrontar esa situación con los conceptos de Gestalt. Uno de estos es figura y fondo, por eso tenemos esta figura que está acá. Según nuestra percepción vemos una cosa o vemos la otra. Así con esta teoría explica la terapia Gestalt, cómo las personas a través de la percepción vemos las cosas de un modo u otro, cómo las personas reaccionan de diferente manera ante una situación. Lo mismo ocurre con las emociones, por tanto, una misma situación puede afectar de diferente manera a las personas, ¿cierto? Cuando se maneja esta terapia Gestalt en una consulta, se centra en esa emoción que está sintiendo el paciente. Entonces, esa emoción que está en su pico alto, podríamos hablar de rabia, se le va a hacer consciente al paciente de esa emoción, de lo que está sintiendo, de por qué surgió, y así esa persona va a empezar a tener herramientas para saber manejar esa situación. Listo, vamos a continuar con el ciclo de necesidades. La teoría Gestalt tiene algo muy bonito y es que nos brinda muchas herramientas para nosotros trabajar con las emociones. El ciclo de necesidades nos permite cerrar esos ciclos, esos traumas, esas pérdidas de duelo no resueltos, esas rupturas que en algún momento hemos tenido y no hemos cerrado. Y en este ciclo de necesidades se habla de unos puntos a cubrir. La idea es cubrir estos puntos y de esta manera cerrar ese ciclo. El primero de esos puntos es la sensación. Entonces nosotros tenemos una sensación de que algo nos pasa, tengo hambre y tomo la conciencia, que es el segundo punto, de que debo comer para como cubrir esa sensación de lo que estoy sintiendo, tengo hambre. Luego viene el tercer punto, que es emergetización, ¿cierto? Y es ponerme en marcha, debo hacer algo para calmar esta hambre que tengo, ¿verdad? Luego viene un cuarto punto que es la acción. Entonces, me dirijo a la cocina, abro la nevera y luego tengo el contacto, tengo el contacto, que es el quinto punto, es ese contacto que voy a tener con el alimento, y luego viene la realización y es alimentarme. Y como último punto es retirada, entonces termino ese ciclo, me alimenté, ya no tengo hambre y me voy a continuar con otra actividad. Ese es ese ciclo de necesidades. Lo mismo ocurre a nivel emocional, son los mismos puntos. Tengo una sensación, tomo conciencia de lo que hay, me energetizo, me pongo en acción y tomo contacto. Realizo lo que tengo que hacer y me retiro. Entonces, este ciclo de necesidades físicas y emociones es exactamente lo mismo. Cuando nosotros conseguimos cerrar este ciclo de una forma sana, esa necesidad lo que hace es bajar, ya no tengo hambre. O esa emoción que está, de lo que hablábamos ahorita, está en pico alto, esa emoción lo que hace es bajar. Entonces, la terapia Gestalt es muy buena porque nos ayuda a gestionar, a conocer nuestras emociones y nos ayuda brindando herramientas para esa toma de decisiones. Vamos a ver el modelo teórico.
Esta forma de psicoterapia se utiliza en trastornos psicológicos y emocionales. ¿Qué se trabajan? Se trabajan temas como el autoestima, el desarrollo personal, la autorrealización y la toma de decisiones. Esto se da integrando los sentimientos, los pensamientos del paciente de una manera que sus intenciones y sus acciones se enfoquen en conseguir una salud mental óptima. Con la terapia gestal se busca que el paciente sea más consciente de sí mismo para asumir las responsabilidades de su vida y a pensar más en el presente. ¿En qué paciente se puede trabajar la terapia gestal? Primero, esta terapia permite conocer esos comportamientos y esos pensamientos que están bloqueando nuestra conciencia presente. Y lo que hace es llevarnos a situaciones de infelicidad. Entonces, esta terapia está indicada para cualquier tipo de persona independientemente de su edad. Pero, ¿qué se requiere en el paciente? Que tenga la capacidad de describir lo que está sintiendo. Y se utiliza para tratar problemas de depresión, de ansiedad, dificultades para relacionarse y pérdida de control. También se puede utilizar en pacientes que presentan efectos físicos que son provocados por estos problemas anteriormente mencionados. ¿Cuáles son? Trastornos de sueño, dolor de espalda, dolor de cabeza y problemas digestivos. ¿Cómo se aplica la terapia gestal? Esta se realiza por un acompañamiento de un psicólogo y lleva a cabo un proceso de autodescubrimiento, donde el paciente debe encontrar un camino dentro de sí mismo o en relación al entorno. Para esto vamos a ver 4 fases. La primera es la aceptación. En este paso, el paciente debe tener la conciencia de lo que está sintiendo en el presente y poder aceptar sus emociones. El paso número 2 es responsabilidad. Luego de que el paciente sabe aceptar sus emociones y sentimientos, se debe hacer responsable de ellos. Tercero, tenemos el diálogo. En el psicólogo hace un acompañamiento al paciente en esa búsqueda de camino de autodescubrimiento, lo cual hace que sea una experiencia donde se construya un cambio relacional y emocional en el paciente. Y la cuarta es la acción. El paciente desarrolla nuevas técnicas para él poder gestionar diferentes situaciones las cuales le generan malestar. ¿En qué consiste esta terapia? Esta terapia consiste en no centrarse en los problemas del pasado y de los problemas y de los traumas del pasado, sino centrarse en esos problemas actuales. Esto hará que el paciente pueda empezar a identificar esa responsabilidad en ellos e ir aceptando esos sentimientos que le están generando y así empezar a poner en práctica todas estas habilidades necesarias para poder superar cada situación. Para continuar, vamos a ver las técnicas que se utilizan en esta terapia gestal. Aquí ustedes ven una lista donde están los nombres de las técnicas que se manejan en esta terapia. Entonces, a continuación vamos a hablar un poco más de ellas. Vamos a empezar a hablar por la técnica de la silla vacía. Esta es una técnica, un procedimiento que se utiliza de diferentes formas y en diferentes propósitos. Una de estas es una situación o un acontecimiento. Entonces, esto se da cuando hay un acontecimiento traumático que ha hecho un bloqueo en ese sano desarrollo y en el crecimiento personal. Por ejemplo, una violación, un abuso, una agresión. Bueno, todo esto que lo que hace es causar una marca significativa en la vida de la persona. La segunda es una persona no disponible. Entonces, esta técnica se maneja cuando no se puede tener ese contacto con una persona que quedó como un asunto pendiente, un ciclo abierto, tanto del presente como del pasado. Entonces se realiza esta técnica de la silla vacía cuando no hay como ese contacto con la persona. La tercera es un aspecto de la propia personalidad. Entonces, esto se utiliza cuando algún aspecto de la propia personalidad debe ser proyectado como una necesidad, una incapacidad o un sentimiento.
Entonces, esta es una forma desde la cual subjetivo se vuelve tangible. Lo subjetivo se vuelve tangible y por lo tanto más comprensible. Entonces, esto va a permitir la expresión y la liberación de profundas tensiones internas. La forma como se desarrolla este procedimiento siempre va a cambiar dependiendo de lo que se proyecte en esa silla vacía, lo que hablábamos ahorita. Entonces, no es lo mismo cuando se trabaja algún aspecto de la propia personalidad con un acontecimiento. ¿Por qué no es lo mismo? Por ejemplo, la experiencia es más narrativa y descriptiva de la situación cuando hablamos de un acontecimiento. El paciente recapitula lo que sucedió y el terapeuta lo que hace es que interviene haciendo como énfasis en el sentimiento o en esa emoción que está acompañando, pidiendo al paciente que se dé cuenta de eso que está sintiendo, ¿sí? En cambio, cuando se trabaja en la silla algún aspecto que es de la propia personalidad, la experiencia se va a volver siempre mucho más interactiva. Vamos a continuar con otra de las técnicas, que es la de asuntos inconclusos. Cuando el proceso de formación, figura y fondo, que era de lo que hablábamos inicialmente de la presentación, cuando esto se interrumpe, se forman lo que se llama gestals inconclusas. Estas conductas o emociones no disponibles se quedan en el fondo, causando como ese malestar, rondando ahí en la vida de la persona, y la idea es acabar con ellas, es decir, hasta que se cierre. La persona no podrá estar satisfecha hasta que este proceso se realice. Para esto está la terapia gestal. Entonces, el cierre tendrá que encontrarse volviendo al anterior asunto y relacionándolo con circunstancias del presente. La preocupación va a desaparecer cuando se realiza este proceso y se podrá avanzar con mejores posibilidades. Y para finalizar vamos a hablar del nivel de evidencia. Se han realizado estudios con pacientes de depresión y con pacientes que han presentado problemas con paternofiliales, donde se han podido ver la efectividad del paciente. En los últimos años se ha visto que profesionales clínicos han realizado como esa creciente y esa conciencia en esta terapia gestal. Es también importante mencionar que esta terapia gestal maneja mucho la práctica de mindfulness durante sus intervenciones.